Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Bienvenido a La religión en Radio Martí. Le habla Ernesto Pichardo, presidente de la iglesia Lucumí, Babalú Ayé. Y tenemos a nuestro invitado, el abogado Jorge Duarte, que fue el que defendió la iglesia hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para nuestro gran éxito. Bienvenido al programa, Jorge. Gracias, Ernesto. Yo quiero continuar hoy con el tema en el programa anterior nos quedamos con la primera audiencia pública, todo lo que ocurrió. Por fin usted ganó el que nos dejaran abrir la iglesia, pero ahí vino entonces la segunda parte de todo el problema, ¿no? Que ellos se aferraron a que no se podía hacer sacrificios de animales, a pesar de que la misma ley del Estado lo permitía, se lo permitía a los hebreos precisamente, pero ahí ellos empezaron a confundir todo el argumento y se produce una segunda audiencia pública. La primera pasaron resoluciones que simplemente se reducen a un consenso de opiniones en contra de la iglesia desde un punto de vista oficial. Pero ahora no, en la segunda audiencia, que fue donde usted y yo nos presentamos por primera vez, ya ahí la cosa cambia, ¿no? Ya ahí es donde ya la ley, los problemas legales comienzan a otro nivel. Ahí ellos presentaron 3 leyes, 3 ordenanzas específicamente en contra de nosotros. Háblanos un poquito de esas regulaciones que nos imponen a nosotros, porque no se lo imponen a más nadie. Bueno, sí, aprueban unánimemente 3 ordenanzas municipales que prohíben el sacrificio de animales o prohíben la matanza de un animal para propósitos religiosos. En otras palabras, podrías matar un pavo y comértelo en una fiesta de Thanksgiving, el Día de la Gracia en los Estados Unidos. Podrías irte a un restaurante y comerte una langosta, cogerla y que te la tiren en agua hirviendo y matarla. Pero si esa matanza la estás haciendo para un propósito religioso, estás cometiendo una ofensa criminal, la cual se puede sancionar con cárcel y multas. También prohibieron la importación de animales a los límites de la ciudad con el propósito religioso. En otras palabras, el mismo principio que podías traer un animal para un propósito no religioso. Y determinaron también en esas ordenanzas que no era legal la matanza de animales, sea para consumo o no para consumo. Sí, la parte de consumo fue interesante porque ellos argumentaron de que hacía falta una licencia de matadero, ¿no? Sí. Asociaron la religión con un matadero y entonces decían que ellos en la ciudad de Hialeah no permitían tener mataderos, por tanto tampoco podían otorgar una licencia de matadero, o sea que cerraron todas las posibles vías para poder abrir la iglesia y practicar nuestra religión. Que quiero aclarar muy específicamente, la intención de la iglesia nunca fue las matanzas de animales y además, nunca. Eso fue, la iglesia no tenía espacio ni lugares para hacer eso. Un punto importante que quiero que se quede claro en la mente de todo el mundo, eso es lo que dijiste del pavo. Aquí todos los años se celebra, ¿no?, una tradición americana que no es cubana, el Día de las Gracias. Entonces
sí tiene el elemento religioso, pero sin embargo ellos dijeron que no. Ellos dijeron que la distinción legal era que si usted traía el pavo, como bien dijiste, a la ciudad, transportarlo no iba a violar las ordenanzas. Sí era con el propósito de celebrar el Día de dar gracias. Entonces ellos dijeron que si tú traías el pavo vivo, lo matabas en el patio de tu casa, lo cocinabas y después lo servías en tu mesa, y después que estaba servido en la mesa hacías unas invocaciones religiosas, eso se convertía en un crimen, un crimen bajo las ordenanzas. Exacto. Entonces, es increíble, ¿no? El contraste como fabricaron todas estas justificaciones legales. Lo importante es que también en ese momento ellos se basaron o consiguieron una opinión de lo que viene siendo del Attorney General, ¿no? El fiscal general de aquí del estado de la Florida. Y fue interesante la opinión que les pone. Sí. Ellos dicen que la matanza para un propósito religioso, aunque se consuma o no se consuma, es una muerte innecesaria de un animal. Esa es la palabra. La palabra clave, innecesario. Innecesario. Sí. Aunque sabemos que en Cuba se está ahora mismo tratando el tema de qué tipo de leyes se van a aprobar para la protección de los animales en contra de la crueldad. Uno de los elementos aquí en los Estados Unidos es una muerte innecesaria. Sí. Entonces se estaba argumentando que una matanza para un propósito religioso era crueldad de animales porque era una muerte innecesaria. Esa palabra es increíble, ¿no? Porque lo único que se está regulando aquí es religión. O sea, el decir innecesario es increíble. Mira, si vamos por deporte, que aquí se hace mucho, el ir a pescar, pues no estás violando las ordenanzas que pusieron Hialeah. Si vas de cacería, tampoco estarías violando las ordenanzas de Hialeah. Para fumigación, puedes fumigar todo lo que sea en Hialeah, matar todo lo que sea, los ratones, todo lo que esté ahí, no estás violando las ordenanzas de Hialeah. Aquí el único y específico aplicación a la palabra innecesario es donde se tomó, se hizo una distinción entre nuestra religión específicamente para regularla, porque también están las leyes del Estado, ¿no?, que protegen el método de matanzas en los mataderos de los hebreos, el sistema kosher, como se dice aquí, que utilizan lo mismo, el cuchillo, y el método es idéntico al nuestro, pero esas leyes seguían en las leyes aquí estatales protegiendo bajo la idea de que lo hacen por el consumo, ¿no? O sea que no le estaban aplicando el contexto religioso a los hebreos para proteger las leyes que protegen a los hebreos, ¿no?, en sus mataderos. Esto fue única y exclusivamente dirigido a nosotros, que esa es la parte fascinante. Y ahí entramos ya en la primera enmienda de la Constitución. ¿Tenemos o no derecho a la práctica cuando se está permitiendo bajo estas ordenanzas en el contexto secular en muchas otras maneras de matar animales, ¿no? Sí, había muchas exenciones, como tú hablaste en la ley esta, que son, entre ellas era la matanza para propósitos de consumo. Los hebreos, como un acto religioso, tienen una dieta especial que es kosher, que es la matanza es similar, es cortar instantáneamente y simultáneamente las carótidas del animal, sí, para que no sufra. Me acuerdo y usan lo mismo, el instrumento es un cuchillo. El instrumento es un cuchillo. Lo que le añades a eso, que ellos cuelgan el ganado boca abajo para, sí, desangrarlo, para que la carne sea más pura. Del contexto religioso, ¿no? Entonces, por la potencia que tienen en los Estados Unidos, ellos lograron una exención en la ley que se podía utilizar el método kosher, que le dice, para la matanza. Entonces, eso se llega como una exención en la ley
a la cual nosotros también nos acogimos para comprobar que la matanza que se hace en la religión no implica la crueldad de los animales. Si recuerdas, tuvimos el forense médico que por cualquier razón, no sé, pero le llevaban todos los cuerpos de todos los animales que se encontraban por ahí. Sí, a él es el que tenía que examinarlos a todos. Y él dijo que él nunca había visto ningún animal torturado en la religión, que la evidencia que él había visto era la cortada, ¿no? De la carótida como el método de muerte, y que en su punto de vista el animal no sufría, que es un shock similar a un disparo a una persona que es tan violenta, se puede decir, que no causa dolor. Sí. Así que... háblanos un poco de cómo se sintió Jorge y Duarte, el abogado, en el momento que ya nos hemos forzado a poner la demanda en contra, ¿no? Sí. de la ciudad, y de repente la ciudad contrata una de las firmas de abogados más grandes que hay en el este de los Estados Unidos, con más de 600 abogados, y Jorge es nada más que Jorge Duarte, una sola persona. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y aparte ellos sí, como ciudad, ¿no? Como gobierno, tienen el cofre, ¿no? Tienen la cuenta en el banco, que pueden pagar todos los abogados, los mejores, las firmas, etcétera. Nosotros no teníamos los recursos ni para pagarte. Yo creo que es importante que nuestro pueblo religioso entienda la situación que teníamos, y es de que Jorge Duarte se ofreció sus servicios de defendernos a nosotros gratuitamente, porque nosotros no teníamos ni para tomar café en ese momento. Fue un gran gesto que hiciste en ese momento, y todo el que pertenezca a nuestra religión afrocubana tiene que reconocer por el resto de su vida tu participación. ¿Qué hiciste? ¿Cómo manejaste esta situación cuando teníamos que salir a buscar otros recursos, porque tú solo no ibas a poder hacer esto? Bueno, lo primero que hice fue estructurar una demanda, ¿no? Basada en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el establecimiento de una religión, poder lograr establecer una religión y la práctica religiosa. Después que presento la demanda en contra de la ciudad, me doy cuenta que se necesitaban muchos recursos bastante para llegar a esa, cientos y cientos y cientos de miles de dólares que no venían, ¿no? Entonces me mandé a correr a ver qué grupo, qué asociación, qué agrupación por donde podía acudir para que me dieran recursos no solamente monetarios, sino abogados que me asistieran en esta tarea, ¿no? Porque es una tarea bastante grande. Fui al Congreso judío, los cuales inmediatamente nos dieron su apoyo. Fui a la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos, donde se tomaron 2 votos. El primero perdimos porque habían muchos miembros de la Junta Directiva que eran pro llamados derechos de animales, entonces votaron en contra de nosotros, pero en el segundo voto se aprobó darnos ayuda, ¿no? Y de hecho... Sí, entonces, estos son abogados que a pesar de que forman parte, ¿no? de la jerarquía de esa asociación de derechos civiles, en lo personal también apoyaban a la Sociedad Protectora de Animales, o sea, tenían vínculos con ellos también, o sea que era un conflicto de intereses inicialmente, ¿no? Fue un conflicto de intereses para ellos en lo personal, hasta que entendieron de que esto sobrepasaba todo esto, y que esto era un caso único, que esto iba a ser un caso que
el defender nuestro derecho era también el defender el derecho de todas las religiones aquí en los Estados Unidos, que no era solo ya un caso aislado de si es o no legal ofrendar un animal. Ya la cosa se complicó, ¿no? Bueno, y eventualmente todas las religiones, algunas con más fuerza que otras, se unieron al esfuerzo legal. Sí. Presentaron documentos a favor nuestro con respecto a cuáles eran sus posiciones nacionalmente con respecto al sacrificio de animales y la práctica religiosa. Fue una gran tarea, porque eso fue ir educando a cada uno de ellos quién eran los supuestos santeros, qué hacían, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus prácticas, educarlos, ¿no? Porque no sabían nada de esta religión. Ese es el otro problema también. Tuvimos que educarlos y después convencerlos, ¿no? Cuando se dieron cuenta el impacto que iba a tener este caso a favor o en contra de todas las religiones, no solo la nuestra, es que entonces empezaron a ofrecer su asistencia, ¿no? Su ayuda. Sí, llegaron a la conclusión que si dejaban que este caso, que estas ordenanzas se mantuvieran vigentes, que hoy era los santeros, mañana podíamos ser nosotros, ¿no? Sí, ese fue la idea. Quien sea que fuéramos nosotros, no queríamos nosotros que nos pasara eso a nosotros, así que por esa razón solamente también obtuvimos mucho apoyo de la comunidad religiosa. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de los puntos que utilizaron. Ya ponemos la demanda, empiezas tú a hacer todos esos esfuerzos, eras el único abogado en Miami dispuesto a defender esto. Hubieron 3 puntos básicamente, ¿no? De que la ciudad utilizó en contra de nosotros, como la motivación de ellos por pasar esta. Una de ellos fue como hemos hablado hasta ahora, ¿no? El tema de la crueldad de animales según ellos, ¿no? Según ellos interpretaban esto. Pero también hablaron ahí de la salud pública, como un interés del gobierno de regular la salud pública. Y el tercer punto, que fue fascinante para mí, fue la idea esta de que el exponer un niño, un menor de edad a la ofrenda de animales le causaba o le podía causar trauma psicológico. Habla un poquito de eso. Bueno, hay que retornar a lo que se define como crueldad a los animales, por lo menos aquí en los Estados Unidos, y es abusar de un animal, atormentándolo, mutilándolo, no darle comida o transportarla al animal en una forma cruel o inhumana, ¿no? Hacerlo sufrir de alguna manera también, ¿no? O sea que hacerlo sufrir. Entonces ellos tomaron como que una matanza religiosa era un abuso, como habíamos hablado, debido a causar una muerte innecesaria en este animal. Pero nunca pudieron comprobar que las matanzas religiosas se hacían de una forma cruel o inhumana, o de que ninguna forma le causaba dolor o sufrimiento al animal. La vía que trataron de tomar fue por salud pública, ¿no? Decían que después de estas matanzas habían animales desechados en todas las vías públicas que iban a causar que aumentara el número de ratones y ese tipo de bacterias, ese tipo de contaminación que pudiera afectar al ser humano, transmitírselo al ser humano. Uh-huh. Sí. La parte que yo encontré también interesante ahí es, imagínate tú, el decirle que esto le causaba trauma a los niños, ¿no? A los menores de edad, el ver una ofrenda de animales. Entonces yo me recuerdo de, bueno, imagínate tú, todos los hijos de los policías que andan armados y que no saben si el padre va a poder regresar en el día sin tener un problema en la calle.
los médicos, ¿no? Que son cirujanos, entonces eso, la Sociedad Protectora de Animales empezó con estas alegaciones públicas de que todo eso era traumatizante, el que un niño viera la muerte de un animal. Entonces, eso no, las preguntas entonces son increíbles, ¿no? Porque bueno, si recuerdas, el testimonio que nosotros utilizamos fue de una experta sobre cómo afectaba a un niño ver la muerte. Entonces ella estudió, sí, no me acuerdo el nombre de la doctora ahora, pero ella estudió el contexto de la muerte en una sí, era el contraste que ella hizo fue una tesis de académica el contraste de los niños que crecen en un campo, en una finca, y cómo ellos se adaptan a la muerte del animal versus los que están en las ciudades, ¿no? Que lo ven en todo un paquetico ahí en el refrigerado. Sí, exacto. Entonces ella llegó a la conclusión que los muchachos que se criaban en la finca, eso, y veían, tú sabes, como parte natural de la vida, matar a un animal, y etcétera, están más ajustados que los que veían la muerte en una forma urbana, tú sabes, abstracta, en una funeraria, ¿no? También tuvieron el alegato que, ¿cómo se llama? Que eso llegaba a imitar actos imitativos, que le dijeron ellos, que sí, el niño que veía violencia imitaba la violencia. Ah, sí, sí. Sí, lo compararon a la violencia de la televisión. Sí, sí, la violencia de la televisión, la violencia de los videos, sí, todo ese tipo de violencia, y hasta el día de hoy no se ha podido comprobar de ninguna forma que ver violencia en la televisión, por ejemplo, causa que la persona haga violencia, sino que está predispuesta a eso. Sí. Bueno, fuimos al juicio, ¿no? Cuando fuimos al juicio a la Corte Federal aquí local, la ciudad no pudo probar crueldad. Salud Pública tampoco pudieron demostrar de que en la historia de los cubanos aquí en Miami nunca hubo ni un caso relacionado al problema de salud pública, y con la cuestión de los niños tampoco existía ninguna evidencia, ningún historial de ningún trauma a los niños. O sea que ellos perdieron en esos 3 puntos, y sin embargo el juez de todas maneras falló en contra de nosotros, y eso nos forzó a ir al próximo nivel de la corte, que es la corte de apelación, ¿no? Ya ese es el próximo paso aquí en los Estados Unidos. Desde un principio se percató que este caso iba a terminar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces las cortes de apelaciones no quisieron otorgar ninguna opinión legal, simplemente aprobaron lo de la Corte Federal local, sabiendo que el caso iba en un rápido camino hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y entonces pues no quedó más remedio que someter el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, con muy poca probabilidad que lo aceptaran, porque la Corte es la que decide quién y quién no. Con estas palabras que hemos al final del programa, Jorge, todavía no hemos agotado todo lo que hay que hablar aquí. Te extiendo una vez más, abusando de que por favor regreses a otro programa más, para entonces ya hablar específicamente de cómo preparaste el caso ya para la Corte Suprema y cómo funciona ese paso aquí en la Corte de los Estados Unidos. Gracias por comparecer una vez más con nosotros, y hasta el próximo programa. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes